Bueno, aquí hay un diagrama, ¿no es cierto?, de palpación rectal, donde de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, van a tener acceso a distintos órganos a nivel interno, ¿no es cierto?, a nivel de abdomen. En este caso está representado por una hembra, ¿no es cierto?, donde acá están sus ovarios. Fíjense, ahí pueden identificar el útero, ¿no es cierto?, pero efectivamente tanto los cuernos como los ovarios, el útero, y por supuesto si sigo penetrando hacia el proximal, voy a poder tener acceso a los demás órganos que ya hemos comentado hace algún rato. Yo les decía que había un método de palpación de forma indirecta, en este caso es la introducción del sondaje nasogástrico. Esto es un procedimiento fundamental para poder descomprimir el tercio anterior del digestivo del equino. Piensen ustedes que no tienen la posibilidad de vomitar, por lo tanto, ¿no es cierto? Y frente a situaciones de tipo anatómicas, características del caballo, piensen ustedes que un caballo, pónganle un chileno normal, va a estar pesando, no sé, por 380 kilos, ¿no es cierto? Y va a tener un estómago de una capacidad de, con suerte, 15, póngale 18 litros. O sea, ¿qué implica? Que el estómago del caballo es muy pequeño para el animal. De ahí, efectivamente, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, me puedo explicar lo importante que es descomprimir el tercio anterior del digestivo, ¿no es cierto?, por la capacidad de, por ejemplo, ¿no es cierto?, dilatación y ruptura gástrica y esa. Por eso es tan importante este procedimiento de la introducción de la sonda nasogástrica. Otro factor también importante en el caballo desde el punto de vista fisiológico, también asociado, ¿no es cierto?, con el tamaño del estómago, es tener presente de que, por ejemplo, si llega más o menos a las 12 y pasamos por el camino, por el casino, y de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, vamos a sentir olores a alimentos que nos van a llamar la atención, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, ¿qué les va a pasar en su cuerpo? ¿Qué les va a pasar en su cuerpo, por ejemplo, si a la hora del almuerzo se van por la orillita del casino y empiezan a oler, ¿no es cierto?, y más de algún alimento les llama la atención, ¿no es cierto? ¿Qué les va a pasar en su cuerpo? Voy a salir. Va a secretar efectivamente ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque va a estar esperando efectivamente. Esa es una fase dentro de nuestro funcionamiento digestivo humano. Eso se llama una fase cefálica de liberación de ácido clorhídrico, en preparación a esa cosa rica que hablamos. El caballo no tiene este tipo de situación. ¿Por qué? Porque su estómago es muy pequeño y al ser muy pequeño, para poder nutrirse debe estar constantemente alimentándose. Piensen ustedes que el caballo debe ocupar aproximadamente 16 horas al día solamente en alimentarse. Producto de eso, no tiene una liberación cefálica de ácido clorhídrico, sino que la liberación de ácido clorhídrico es en forma constante. ¿Ya? Por eso, ojo con los ayunos de los caballos prolongados, van a generar gastritis. Profe, ¿y ese mismo líquido lo puede secretar el mismo alimento? O sea, no dar tanto alimento seco, dar más alimento como fibras que puedan secretar igual el líquido. O sea, su mejor rendimiento. de todas maneras, o sea, la grasa siempre debe tener, ¿no es cierto?, una alimentación debiera constar con heno, pasto seco, digamos, pero también pasto verde, y eso ayudaría efectivamente a lo que es el tránsito. Pero por alguna razón, ya sea desde el punto de vista funcional, mecánica o infecciosa, tú puedes llegar a tener obstrucciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, a nivel de intestino delgado. Si eso está obstruido, no va a haber tránsito normal hacia posterior. Al no haber tránsito normal, se acumula hacia anterior. Y ahí es donde viene el problema. Créanme que antes de usar lo que es ultrasonografía y todo, habían caballos que a veces atendíamos de cólico y caballos que estaban muy ansiosos. Y de repente tú estás examinando y sonaba ¡pah! El caballo como que
eso es lo que teníamos, ese tipo de reacciones varias veces los tuvimos antes de tener mejores auxiliares diagnósticos para poder efectivamente interpretar qué está sucediendo dentro. Hacíamos la necropsia y muchas veces encontramos rupturas estomacales. Por eso es tan importante poder realizar la aplicación, ¿no es cierto?, de este tubo. Fíjense, no es una manguera común, esto lo pueden encontrar, no es tan caro. Si lo van a comprar porque lo van a utilizar en su vida, compren el pack. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. No, pero viene un pack con una talla S, una talla M y una talla L, porque no saben cuál va a ser la dimensión de los pingos que van a ver. Puede ser un pony, un caballo en salto, un caballo corralero. Y además eso viene con una bomba de aire, que es como un bombín, que eso se pone, digamos, en el agua. Miren, fíjense, vamos a ver un video para que lo tengan claro. Se fijan, acá tenemos, miren, 3 métodos de coerción o sujeción física, ¿no es cierto? La jáquema, tenemos, bueno, este caballo está colgado, está con cólico, se siente muy mal, ¿no es cierto?, por el cabestro, y más encima tiene un puro, ¿se fijan? Miren, y acá está introducida la sonda en el ollar derecho. Acuérdense que ambos hollares van a llegar, ¿no es cierto?, a una cámara que es común, que es la faringe. ¿Cuál es la idea, no es cierto? Es poder, de alguna otra manera, obtener contenido estomacal, descomprimir, sacar esa presión que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es, en este caso, el tercio proximal del digestivo. Muchas veces ustedes van a ingresar la sonda y lo que va a tener el caballo va a ser acumulación de gas. Con el solo hecho de poder ingresar la sonda y evacuar, ¿no es cierto?, ese aumento de gas en el estómago, van a obtener lo que es una mejoría desde el punto de vista, ¿no es cierto? Pero si no obtienen nada, es muy probable que trabajen con esa sonda y estén con dos baldes, uno con agua limpia y el otro para recibir, y con la sonda ahí. Y en el agua limpia van a meter recuérdenme, les voy a mostrar son feos. Voy a llevar el bombín para que lo puedan ver para la clase de digestivo, ¿no es cierto? Y se mete el bombín y ustedes, ¿no es cierto?, van a meter agua al sistema, ¿no es cierto? Cada bombeo es medio litro, entonces volumen conocido. 1, 2, 3, 4. Saco, desconecto el bombín y traspaso mi sonda al colector, ¿no es cierto? Y generalmente voy a evacuar. Fíjense la coloración de lo que se obtiene, ¿no es cierto?, en este caso, en ese balde. Diga. ¿Y puede ser otra cosa aparte de agua, como suero o, perdón mi ignorancia, pero agua con vaselina como para evitar la compresión? Pero por vaselina, ¿por qué? Para que se empiece a mover lo que está comprimiendo el intestino delgado. Podría ser, pero en ese momento tú lo que estás haciendo, si quieres ingresar volumen, primero tienes que lavar. O sea, una de las técnicas efectivamente adicionar, ¿no es cierto?, posterior al lavado, lo que es, en este caso, aceite mineral o vaselina líquida, para poder hidratar lo que es el bolo fecal, pensando, por ejemplo, en lo más frecuente que es un impacto. Pero primero tienes que lavar, ¿te fijáis? ¿Sacar la compresión? Es que, por supuesto, imagínate, si tienes la imposibilidad de vomitar, imagínate, tienes una capacidad de 18, tienes un problema, ¿no es cierto?, obstructivo a nivel, ponle, ilion, ¿no es cierto? Entonces vas a tener una acumulación hacia proximal. Ya esa capacidad de 18 la vas a tener más o menos llena, ¿te fijas? Vas a tener 15, o sea, y si vas a meter 3 litros más de vaselina, al fin y al cabo lo que vas a estar generando es una mayor presión en el sistema. Por lo tanto, siempre yo lo ingreso, pero posteriormente al lavado. Ojo, también sucede un efecto similar, por ejemplo, si usted va a medicar una articulación, ¿no es cierto?, donde hay una gran efusión sinovial, gran acúmulo de líquidos, ¿no es cierto? Si yo pongo mi aguja, independiente de la articulación y la técnica que tengo que usar, pero el momento de aplicar esa aguja, yo administro, por ejemplo, un fármaco, puede ser un antiinflamatorio, puede ser un ácido hialurónico, ¿no es cierto? Pero si yo no saco la cantidad que voy a colocar, voy a dejar cojo mecánicamente ese caballo. ¿Te fijáis? Porque la presión de esa articulación va a ser mayor. En este caso, ¿no es cierto?, lamentablemente es tan pequeña la víscera que estalla. Por eso es tan importante
introducir la sonda. Algo ya con algunos de los grupos habíamos visto en práctico, ¿no es cierto?, de cómo debería ser la posición. Aquí sumamente, y nuevamente voy a la parte anatómica del equino, ¿no es cierto? Recordar que el esófago generalmente está asociado y está desviado hacia el lado izquierdo del cuello. Eso les va a servir a ustedes porque al momento de introducir su sonda, ya sea por el oyar izquierdo o por el oyar derecho, para ver si de alguna u otra forma atraviesan, ¿no es cierto?, adecuadamente, ingresan al esófago, ¿cómo se pueden dar cuenta? Porque muchas veces van a meter líquido. Si yo quiero lavar el estómago, tengo que meter líquido al sistema. Si ese tubo yo no lo posiciono bien, no lo posiciono en el esófago y lo pongo en tráquea y empiezo a lavar, créanme que ha pasado. Y esos callos después no sirven más. Hacen una neumonía por aspiración, digamos, y después quedan con problemas respiratorios y como deportistas no les van a servir, el cabello puede quedar vivo, pero pierden la capacidad deportista que puede llegar a tener ese caballo. Por lo tanto, es sumamente importante estar seguro de dónde y cómo voy a aplicar este tubo, ¿no es cierto? Estos son tubos autoclavables, por si acaso, ¿ya? Voy a procurar siempre con un puro aplicado y voy a procurar que algún ayudante le tome la nariz y junte la cabeza del caballo, ojalá con el pecho, lo más pegado posible, cosa que la inclinación del cuello quede de esa forma. En la medida que el caballo tiene la cabeza inclinada con respecto al cuello, cuando yo meta la sonda voy a llegar justo a la zona de apertura del esófago. Lo que debo solamente esperar es que el caballo degluta. Y ahí penetro o meto mi sonda, ¿se fijan? Una vez que yo meto mi sonda, digo, ¿saben? Estoy indeciso, porque yo el tubo lo puedo meter y el tubo se puede ver. Si el caballo tiene un cuello bien esbelto, ¿no es cierto?, como un pinasangre, usted ve el tubo en el esófago cuando va bajando. Cuando es de un cuello más desarrollado, más grueso, lo que le puede servir, y es fundamental, generar una onda de aire. Nuevamente recordar que el esófago es una víscera que no mantiene un lumen permanente, solamente genera lumen cuando hay presencia de agua o líquido, alimento y también gas. Entonces nos puede servir, ¿no es cierto? Bueno, y ustedes se van a dar cuenta en el práctico, esperemos que lo haga la veterinaria extranjera que nos va a asistir en el video, pero se va a generar inmediatamente una onda y ustedes van a corroborar de que están en una buena posición. Van a seguir ingresando su sonda y por supuesto después van a poder oír todo lo que son movimientos del estómago y fundamental la olfacción porque el olorcito no es tan desagradable como un omnívoro, pero sí va a tener un olor especial y un olor fuerte. Si eso ha permanecido ahí por algún tiempo, créanme que sí va a tener un olor fuerte. ¿Cómo un olor ácido? Puede llegar a ser ácido dependiendo efectivamente del tiempo de permanencia de ese caldo en ese lugar. Y lo importante, como les decía, acá es la descompresión del estómago. También la sonda les va a ayudar a identificar atragantamientos. Va a venir el esófago, ¿no es cierto?, por el lado izquierdo, y es muy probable que en algunas situaciones se genere una obstrucción a nivel esofagiana, ¿no es cierto? Yo puedo solamente identificar con mi sonda, ¿ya? Voy a ingresar por el oyar con mi tubo y voy a llegar ahí. No puedo hacer esto, ¿ya? Porque la mucosa del esófago es bien compleja. Primero que todo, no tiene una irrigación propia, no tiene un plexo que lo irrigue, ¿no es cierto?, exclusivamente a él, sino que recibe irrigación de varias partes. La reparación de la zona no es buena. Si usted genera una herida dentro de la mucosa, eso tiene que reparar. Al momento que repare va a ser una cicatriz. Por lo tanto, si yo voy a tener un tubo, me va a generar una estrechez, ¿se fijan? Por lo tanto,
me sirve solamente para identificar, pero no para solucionar el problema de obstrucción, ¿ya? Para descomprimir, para identificar efectivamente atragantamientos u obstrucciones y también, por ejemplo, para administrar fármacos o medicaciones. Fluidos también. Si no tienen fluidos endovenosos, es una muy buena técnica y rápida de poder ingresar líquido al sistema del caballo. Vamos a ver. Vamos a procurar sin sonido. Vamos a agrandar ya del play. Bueno, acá se van a fijar que el sondaje lo van a realizar en un caballo, perdón, una yegua tornilla y no le ponen puro. La tranquilización, por supuesto, porque en otro país los tranquilizantes que ellos tienen acceso también es otra situación, o sea, butorfanol, detomina, no hay ningún tipo de problema que ustedes como profesionales los puedan adquirir. Acá lamentablemente no es así, ¿no es cierto? Fíjense que con suerte tenemos un alfa-2 agonista pero pequeño recién aprobada una detomina. Así que no se asombran si no lo hacen con puro, porque el caballo debe estar premedicado. Bueno, por supuesto, ahí les va a entrar a explicar de por qué de alguna u otra forma tienen que realizar el sondaje, ¿no es cierto? Cosas que hemos conversado ya desde hace algún momento. Se fijan, ahí ella tiene, incluso aquí está el sistema de bomba, ese es el bombero, el sistema de la bomba de aire que les decía. Fíjense, acá tiene más de un tamaño de sonda, como yo ya también les había mencionado. Eso usted lo compra en forma comercial, o sea, lo pide por Mercado Libre y se pide el pack de las 3 sondas con el bombín y le llega a su casa. La idea es que si usted se va a dedicar a este tipo de situaciones pueda enfrentar de forma más adecuada y con la instrumentación adecuada, ¿no es cierto?, cada ejemplar que se presente a consulta. Se fijan, miren, ahí tiene una boquilla azul que no es para soplar, sirve para soplar, pero es más que nada para poder conectar lo que es un tacho. Fíjense, allá por supuesto en otras localidades le pusieron gel para que el tubo, de alguna otra manera, se fijaron cuando lo estiró estaba duro. Yo les recomiendo eso, generalmente en invierno usted saca la sonda y la cuestión es un palo. Una teterita, no cuesta nada, se toma unos mates en un baldecito y echa a remojar su sonda. Y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, una mayor flexibilidad. Fíjense cómo, de alguna u otra manera, la punta de la sonda donde está rígida la tiene así. Por eso ella, fíjense que lubricó con gel la punta para que al momento de ingresar la sonda no genere ningún tipo de lesión, por ejemplo, en la mucosa. Ojo, no sé si se los mostraron a todos, por lo menos los dos grupos que yo hice. La falsa nariz, aquí es importante identificarla. El divertículo nasal, porque al momento de ingresar la sonda yo no voy a estar mirando. Pero sí, efectivamente, si voy a estar ingresando y voy a estar ahí en el divertículo nasal del pobre caballo, no voy a poder hacer absolutamente nada. Por lo tanto, la direccionalidad que le debo dar es siempre hacia medial, hacia el tabique, ya sea si usted sondea por el ollar derecho o por el ollar izquierdo. ¿Ya? Se fijan ahora con la punta de la sonda lubricada, va a proceder. El caballo ya está premedicado, ahí es muy manso. Eso lo tienen que tener claro. No todos los caballos son así. Pero sí nos sirve para poder demostrar lo que es el proceso. Se van a dar cuenta que la escuela tampoco va a ser así, porque las yeguas no son muy mansas, pero trataremos de usarla más mansa y con la sonda más pequeña. Miren cómo va a trabajar incluso por el ollar cambiado, fíjense. Ni siquiera va a trabajar por el ollar izquierdo. ¿Ya? Y se fijan que poco a poco va ingresando, independiente de los movimientos del animal, va ingresando a poco, ¿no es cierto? Su sonda se supone que va viajando por el meato medio, que es el más espacioso, y debiese llegar a algún momento, ¿no es cierto? Ahí parece que justo del glúteo, no sé si vieron, pero ahí están moviendo la sonda al parecer. Se fijan que ahí va el tubo, ahí lo está moviendo. Eso también la idea es que lo puedan ver en clase y lo puedan cerciorarse de esa situación. O sea,
que vamos a estar moviendo la sonda acá y también por supuesto en el tubo dentro del caballo se va a estar moviendo, la van a poder tocar, si es que por supuesto el cuello del animal nos permite. ¿Qué es lo que les va a realizar ahora? Es generar lo que es el soplido, ¿no es cierto?, para ver dónde se encuentra. En este caso está aspirando, ¿no es cierto?, para ver dónde se encuentra. Si es negativa la aspiración, todavía está en el esófago. Si está en el estómago, se va a tomar un buen trago. Chicos, al que le guste, esto le va a pasar por esto, más de algún trago se van a pegar. A mí no me encuentro asqueroso y me he pegado varios tragos. Y yo evito hacerlo, pero bueno. Acuérdense que por ubicación anatómica y por convención va a estar hacia el lado izquierdo. Fijen, mira la cantidad. Está ingresando al estómago. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? De poder realizar el lavado estomacal. ¿No es cierto? Aparte de la descompresión, es poder saber qué es lo que se encuentra dentro del interior, en este caso del estómago. Entonces, fíjense, es lo mismo que les decía yo, un balde con agua limpia, o bien un receptáculo, y el balde con agua limpia, ¿no es cierto? Y va a ahora aplicar la bomba de aire, ¿no es cierto? Fíjense, ahí se lo están acercando, donde lo va a conectar en la punta del bombín, miren. Y va a generar un volumen conocido, y va a ingresar ahora. Eso no está sacando, está ingresando. 1, ven, va hacia adentro, 2, 3, 4, 5, 6, depende del volumen del volumen. En este caso, entre 4 y 6 en cada oportunidad es bastante bueno. Y efectivamente, ¿no es cierto?, se verifica cuál es el tipo de líquido que sale. Muchas veces deben rotar su sonda o buscar, porque no saben con qué tipo de, por ejemplo, alimentación se va a encontrar dentro de si va a estar más pastosa o que puede, ¿no es cierto?, generar al fin y al cabo una obstrucción en su sonda. Se fijan, ese procedimiento lamentablemente hay que hacerlo. Este caballito tenía su guatita bien limpia, pero en el caso de un caballo con cólico le puede, y por ejemplo, que eso esté 1 o 2 días, la sale muy fuerte. Lavarse bien la boca. Se fijan, esa es una forma correcta. De todas maneras, lo que está utilizando es una sonda de un menor calibre para ese animal, para que por supuesto, como es demostrativo, no genere mayor incomodidad. Se fijan, ella trabaja con 6 presiones y posteriormente, ¿no es cierto? Miren, ahora lo que está haciendo es como corroboró. ¿Se fijaron lo que hizo, no? Como corroboró de que no había presencia de un líquido anómalo en el estómago mediante lo que hizo y la O. ¿Qué es lo que hace entonces? Ahora pone una última agua, ¿no es cierto? ¿Se fijaron? Y en vez de sopló esa agua para poder ingresarlo. Fíjense, dobló el extremo y ahora, como está lubricado, rápido, se saca en forma completa, miren. Y ahí lo va tomando, fíjense, sin ningún tipo de mayor complicación, por supuesto con cuidado, acuérdense que eso también puede producir abrasión, sobre todo en las mucosas. Ojo, este procedimiento puede ser, muchas veces como es de emergencia, es muy probable que ustedes lleguen al campo donde esté el paciente. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica esa situación, no es cierto? Implica que de alguna u otra forma puede que esté el propietario, ¿no es cierto? Y a ningún propietario le gusta ver sangrar ni a su digamos, caballos, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes deben explicar que muchas veces producto del procedimiento y que puede llegar a generar una epistaxis, pero ¿no es cierto? Esto siempre va a parar y no tengan ningún tipo de inconveniente en que van a controlar lo que es la hemorragia, pero puede suceder. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que es este procedimiento? Fundamental, se fijan, y esto se hace sí o sí, bien simple. Yo prefiero hacerlo simple de dedicación, si es que el caballo efectivamente me lo permite, sin silacina. Si no me lo llegase a permitir, no sé, y debo utilizar, por ejemplo, un tranquilizante, un alfa-2 agonista, no se les vaya a poner un fenotiacínico porque se lo van a matar de una hipotensión.
Eh, Cuando ustedes se enfrenten a un síndrome abdominal agudo o también llamado síndrome cólico, ¿no es cierto? Su nombre lo indica, la primera medida que deben hacer es controlar el dolor. Si bien no van a saber por el momento dónde está el dolor, pero ustedes pueden tener un dolor por dilatación, o sea, es importante controlar esa situación ya, en forma inmediata. Eso es lo primero que deben hacer. Y después, en forma inmediata, deben aplicar su sonda nasogástrica para poder tratar de comprimir lo que es el tercio anterior del intestino delgado, ¿no es cierto? Y ver qué situación se encuentra en el estómago y si, por ejemplo, es necesario, por ejemplo, aplicar algún tipo de lubricante, si es que ha palpado, digamos, dentro de su examen y, por ejemplo, se encontró un impacto de colon, que eso es lo más frecuente. Créanme que los cólicos, en la medida que son más posteriores, tienen, por supuesto, un mejor pronóstico. Y pueden tener distintos tipos de dolor, no sé si eso también lo hablé con un grupo mío. Bueno, el cólico propiamente tal, sin el síndrome, el cólico para una persona, para un animal, es un tipo de dolor, ¿ya? De alta frecuencia que no necesariamente dura mucho, sí, pero de gran intensidad. Esos tipos de dolores, por ejemplo, a nivel abdominal en el caballo, se pueden dar por tres tipos principalmente. Una, por desituación de la víscera, por impactación de una víscera y lamentablemente, ¿no es cierto?, el que más nos tiene que llamar la atención, nos tiene que poner en alerta, ¿no es cierto?, cuando nos percatamos cuando hay un estrangulamiento. Impactación, voy a tener una distensión. ¿Por qué me duele el síndrome cólico? Ya que estamos hablando de esto, si estamos hablando de solucionar el dolor, ¿y por qué me duele el caballo? Por ejemplo, en el impacto. Porque en una situación de tipo compromiso, por ejemplo, una torsión en un vólvulo, en una intususección, se entiende por qué. Pero en una impactación, ¿por qué le duele el bicho? Que es lo más simple. ¿Qué implica que aumente el diámetro? ¿Ah? ¿Qué puede pasar a compresión Perdón. de nervios? Hace compresión. ¿Compresión de qué? Los nervios. Ya, pero no tanto de los nervios. ¿Saben qué? De los vasos. O sea, hay una distensión, hay una disminución en la irrigación, hay una hipoxia. La hipoxia es lo que genera el dolor. Entonces, esa hipoxia va a ser distinta si se genera por una distensión de la víscera, por si, por ejemplo, se aloja en un lugar inadecuado. Lamentablemente, los dos grandes problemas que tienen las vísceras digestivas del caballo. Una, su largo, y lo otro, el cambio de diámetro en su extensión. ¿Se fijan? Esa situación es sumamente importante que ustedes la consideren. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta es una situación que es sumamente útil, creo que se usa poco. Generalmente se debe usar o se utiliza o va a ser más útil al fin y al cabo si es que usted está atendiendo un síndrome cólico en un centro hospitalario. No le va a servir nada, salvo que lleve la máquina en su vehículo, ¿no es cierto? Existen ahora, no me acuerdo la marca, pero la trae Sovetti, que es uno para perfil bioquímico y uno para hemograma. El de hemograma parece no se puede trasladar, pero el de perfil bioquímico lo pueden andar trayendo en el auto. Así que en ese caso, si se dedican a las emergencias, podrían analizar, ¿no es cierto?, este líquido. Es sumamente útil, como le digo, dentro del proceso de palpación, digamos, es la punción en este caso de la cavidad abdominal, ¿no es cierto?, y realizar una abdominocéntesis. ¿Dónde voy a realizar, ¿no es cierto?, esta situación y este auxiliar diagnóstico que me puede ser sumamente útil, ¿no es cierto?, al momento de poder evaluar lo que es un cuadro digestivo en un equino? Lo voy a hacer aproximadamente 10 centímetros posterior, ¿no es cierto?, a lo que es el apófisis sifoides.
y eso generalmente va a coincidir con el punto más bajo del abdomen. Voy a procurar, ¿no es cierto? Miren, generalmente el animal se encuentra en tan mala condición, se siente tan mal, que ustedes van a ver, van a abordar el caballo en la línea media por abajo y ustedes creen que les va a patear, les va a hacer algo, no les va a hacer nada. Yo generalmente agarro la máquina, desvío un poco, con suerte un puro, ¿no es cierto?, un puntito de lidocaína y, por ejemplo, en este caso, con una aguja especial, Roma, ¿no es cierto?, pueden generar la punción para poder realizar la colección de este líquido. Es importante evaluar el número de leucocitos, por ejemplo, si tuviésemos en presencia, por ejemplo, un eferitolitis, ¿no es cierto? Y por supuesto también lo que es las proteínas totales. Esto es fundamental, no se hace. Imagínense, llega un síndrome cólico lejos, ¿no es cierto? Realizan la punción y encuentran, por ejemplo, presencia de excreta libre en abdomen. Eso, miren, podrían realizar lo que es un posible lavado, ¿no es cierto? E identificación del lugar donde hay ruptura, pero creo que sería bien complicado desde el punto de vista de que el equino no circunscribe los focos infecciosos a nivel abdominal, no así como el bovino es súper resistente, el caballo no es resistente, tampoco tiene buenas reacciones desde el punto de vista de patología clínica por si no se han dado cuenta. ¿Profe? Y si está con peritonitis, ¿no lo puedo operar ahí? ¿Cómo lo trato? O sea, primero que todo, ¿por qué va? O sea, llegaste tarde, pues hay un punto efectivamente de no retorno, creo yo. Por lo menos a nivel digestivo. Que si ya no lo metiste en forma oportuna, da lo mismo que lo metáis. Y eso te lo da la práctica cuando tú, por ejemplo, estés en un servicio veterinario, al principio van a meter todo para adentro. Y se les va a morir todo al principio. ¿Y por qué? Porque la selección de los pacientes debe ser en forma idónea. Evaluar situaciones, por ejemplo, no respuesta a frecuencia cardíaca. Si va a llegar tu caballo y va a llegar un buen indicador, ¿no es cierto?, en este caso, de cómo está funcionando todo el sistema interno, por ejemplo, es el lactato. Si ese caballo, ¿no es cierto?, va a llegar con un lactato de 10, sabiendo que lo máximo es 1,9, ¿no es cierto?, en una condición normal, y el caballo viene hidratado, tiene olor a gladiolo, lo vas a meter, al fin y al cabo, lo que vas a hacer va a ser una necropsia cara. No se justifica. Por eso existimos nosotros. Por eso es tan importante poder identificar ese punto. Por eso nosotros como veterinarios y como cirujanos alegamos, no es posible que le echan hasta polvitos mágicos, no sé, chimichurri, toda la cuestión, y ya cuando la cuestión no resulta, derivémosla a la clínica. Y piensan que uno es Dios. Y no es así. La situación es, si lo identificaste con cólico, no lo pudiste solucionar, ok, ningún problema, te lo entrego metabólicamente estable, pues me preocupo de las deficiencias hidroelectrolíticas, ¿no es cierto? Si no ha comido le doy glucosa, de alguna otra manera, te lo entrego paradito, cosa que llegues tú, puedes analizarlo bien y si es necesario, el caballo nos aguanta inmediatamente la metida al pabellón. No, por ejemplo, estar esperando tiempo para realizar ese procedimiento que te estoy haciendo. Mucha gente, aunque no lo crean, hace eso. Esperan el último momento, entonces el caballo les llega aquí. Y el problema es que existe un propietario y existe un equipo médico veterinario que lo vio ahí y ese no tomó la medida adecuada o no cortó el queque con respecto al propietario. Entonces el propietario llega a ti y dice, no, sálvelo. No se puede, o sea, desde el punto de vista anatómico, bueno, puedo sacar un segmento, voy a reparar, pero y la endotoxemia, ese fantasma que va a andar galopando ahí, mi trabajo puede ser espectacular, pero mi reparación va a ser, ¿por qué? ¿Por qué tengo un cuadro encima? ¿Por qué? ¿Por qué se demoraron en derivarlo? Si por eso es tan importante de que busquen la especialización. Doctor Paul fallecido, con esto no existe. Y nuevamente soy categórico en decirlo. Estos son equipos de trabajo para cumplir un mismo fin. Fome no es la peritonitis,
el caballo. ¿Qué es lo que haría yo? Trataría, si puedo identificar el punto de ruptura, una laparotomía, cerrarlo y tratar de lavar y al fin y al cabo es disminuir la carga bacteriana. ¿Sí? Eso. Los lavados articulares, lavados abdominales, al fin y al cabo lo que buscan es eso, es disminuir la carga bacteriana por arrastre, nada más. ¿Se fijan? Pero es mal respondedor el caballo. Fíjense ustedes, ¿sí? Ni Dios quiera, pues yo tengo muchos, pero tenemos un perro con un cuadro de tipo infeccioso. El recuento de las células blancas van a llegar a 80.000, 100.000. La reacción más severa leucocitaria que he visto en un caballo que estaba, pero ya para la escoba, 27.000 células. A todo reventar. Es un mal respondedor el caballo, lamentablemente. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Bueno, ¿no es cierto? Como estábamos analizando los órganos, en este caso, que se encuentran, ¿no es cierto? Vamos a analizar los que se encuentran afuera, pero también los que se encuentran dentro de los dos y parte, ¿no es cierto?, de los órganos en tórax. Pero ahora vamos a ver los de cavidad bucal, que son importantes, que son las piezas dentales, ¿no es cierto? No tiene caninos, sino que tiene caninos, ¿ya? La yegua generalmente carece, no tiene, salvo la yegua chilena. La yegua chilena usted puede tener un vestigio. El otro día en el grupo lo buscamos, ninguna de las dos yeguas, que no era pura chilena, pero se notaba que algo chileno pasó por ahí, no le encontramos. Siempre busquen los pequeños vestigios, ¿ya? No así los machos creo que todavía lo mantienen, pero no por una situación alimentaria, sino que netamente por una situación, en este caso, de poder aún pelear con otros machos, ¿no es cierto?, para poder disputar, ¿no es cierto?, hembras en, hipotéticamente, vida salvaje, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no es cierto?, de los dientes de un animal adulto. ¿Por qué nos vamos a fijar tanto en los dientes? Porque de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, mirando los dientes de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, rozamientos, ¿no es cierto?, vamos a poder de alguna u otra forma poder generar lo que es una cronología dentaria relativamente bien aproximada. Y dentro de ello, ¿no es cierto?, vamos a hablar acerca de los dientes incisivos, ¿no es cierto? Van a presentar solamente una raíz. Los dientes incisivos van a ser con 3 por lado, ¿no es cierto? Si estamos mirando la arcada superior, vamos a tener 2 centrales, o sea, como ven, tenemos un central, un medio y un extremo, ¿ya? Nos vamos a concentrar también después en algún momento en el extremo, porque el caballo al momento de nacer, caballo, yegua, ¿no es cierto?, va a tener una forma de coadaptación de la superficie dentaria y va a coincidir en forma perfecta con la superficie dentaria, en este caso, de la pieza dental de la arcada inferior. En la medida de que el caballo va creciendo, la forma del cráneo en este caso va modificándose, ¿no es cierto? Y esa coadaptación de la superficie dental del diente ya no va a tener la misma posición que efectivamente tenía cuando pequeño. Esa posición, ¿no es cierto?, va a generar que van a haber desgastes de forma anormales, y esos desgastes nos van a poder a nosotros, ¿no es cierto?, poder dar indicios de efectivamente qué tipo de edad o qué edad tiene efectivamente el caballo. Los incisivos, ¿no es cierto?, presentan una sola raíz. Vamos a tener centrales, medianos y extremos. Vamos a tener el proceso de rozamiento. El proceso, los dientes de los equinos crecen toda la vida. El proceso de rozamiento es, por supuesto, esa superficie dental que, digamos, se va rasando o se va disminuyendo en la medida, ¿no es cierto?, que se va generando el efecto de tipo
masticatorios, ¿no es cierto? Y donde vamos a inmediatamente identificar una estructura que se llama tintero, ¿sí? O infundíbulo. Si esa es la encía y yo tengo un diente ahí, ¿no es cierto? En la superficie, en esa superficie, si yo la veo ahora de frente, en esa superficie dental, yo la veo de frente, debería haber una cosa así en un animal joven, ¿no es cierto? En la superficie dental debería haber, ¿no es cierto?, en este caso, ubicar el tintero si es un animal joven. ¿Qué es lo que es el tintero? Es el infundíbulo o la cámara externa dental. Y eso negro es mugre que se junta. En la medida que eso se va arrasando, ¿no es cierto?, va a ir desapareciendo y bajo eso va a aparecer una situación muy parecida, pero de color blanco. Y eso es la estrella dentaria. Eso vamos a empezar a conversar en un ratito más cuando expliquemos a qué edad, ¿no es cierto?, es el rasamiento completo del infundíbulo y bien la aparición de la estrella dentaria. Ojo que también pueden haber factores externos que pueden afectar a la cronometría dentaria. Por ejemplo, aerofagia con apoyo. ¿Saben lo que es la aerofagia, no? Tragar aire, ¿ya? Si el caballo va a hacer una aerofagia con apoyo, ¿qué es lo que hace? Monta y apoya su incisivo, ¿no es cierto? Y efectivamente ahí hace el gesto de tragar aire. El apoyar los incisivos contra una superficie dura va cambiando la forma de los incisivos. Por lo tanto, tenerlo presente al momento de poder evaluar desde el punto de vista de la boca de ese animal. Por supuesto, importante la alimentación que recibe, la raza, ¿no es cierto? Y por supuesto el factor individual de cada ejemplar que puede estar asociado a cambios particulares, ¿no es cierto?, en la boca de cada uno. Al aumentar, ¿no es cierto?, la edad, van a producir cambios en la estructura y en las formas, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera nos van a llegar a determinar, por ejemplo, cuál es la edad del caballo. Lo que yo les explicaba efectivamente que, por ejemplo, si cuando potrillo, ¿no es cierto?, tengo una superficie dental de un incisivo que va a coadaptar, ¿no es cierto?, aquí va a tener la encía, el caballo, la encía, aquí viene la mucosa palatina, ya me puse medio, ya va a tener la lengua, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, que cuando el caballo nace, la coadaptación de la pieza dental de abajo con la de arriba es perfecta, pero en la medida que el caballo va creciendo y se va desarrollando, va cambiando la forma del cráneo, entonces van a tener una situación más o menos así. Con la mucosa y la lengua. ¿Se nota la diferencia? Que este pedacito no va a quedar rasado, ¿se fijan? Porque hay un cambio en la forma de lo que es, en este caso, el cráneo. Y ese pedacito a futuro va a ser esto. Si este es el incisivo, va a ser esto. ¿Se fijan? Porque el otro diente va a estar ahí, el otro incisivo. Y a eso le vamos a llamar cola de golondrina. De golondrina. Eso lo van a escuchar, bueno, por lo menos acá en Chile es famoso ese nombre, esa nomenclatura. ¿Los caballos nacen con o sin dientes? ¿Ah? Nacen con dientes, sí. ¿Y cuáles son más precoces? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Ah? Inferiores. Son más precoces que los superiores. Por eso también existe el rango, ahora lo vamos a ver, entre 2 años, se fijan acá, miren,
podemos ya inmediatamente, dependiendo del tipo de diente que encontramos los incisivos, poder establecer la edad del caballo, ¿no es cierto? En este caso, el cambio de los centrales, no hay una diferenciación entre superiores e inferiores, y dice 2 años y medio, en realidad es entre los 2 y 2 años y medio. Ese medio año se le da, por supuesto, para que puedan cambiar tanto superior como inferior. Ese es el rango, ¿se fijan? Cuando hay un cambio de los centrales, el caballo tiene 2 años y medio. Cuando hay un cambio de los medianos, digamos desde de leche, puede ser así, o puede ser así, versus uno definitivo, y es así, ya claro, generalmente de leche, van a observar esta forma, muchas veces triangular o bien cuadrado, y el definitivo, acuérdense, es rectangular, bien alargado. Entonces, cuando tenemos el reemplazo de los leches, de los incisivos, en este caso de leche, ¿no es cierto? Los centrales van a ser a los 2 años y medio, los medianos 3 y medio, los extremos 4 y medio. ¿Se fijan? En este momento podemos mirarle la boca al caballo, y si es que tiene hasta 4 y medio, no tenemos ningún problema en poder descifrar. ¿Qué pasa de ahí hacia arriba? Al 5º año erupciona en el macho el canino. O sea, ya tenemos efectivamente, si es que ha erupcionado, ya podemos contar con ese año número 5. Al 6º año se comienza a evidenciar ya el rasamiento de los dientes permanentes. O sea, este diente definitivo que se cambió por los de leche, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que si yo lo miro, la superficie dental va a tener un hoyito negro, ¿no es cierto?, que va a ser el infundíbulo o el tintero, y eso ya se empieza a rasar. Entonces, en la medida que se empieza a rasar, primero en los incisivos centrales, medianos y extremos, así también podemos ir asignando, ¿no es cierto?, distintos distintos rangos etarios, ¿no es cierto? En el caso, como ya les había dicho, la arcada inferior siempre es más precoz que la superior. O sea, salen primero los incisivos. Por lo tanto, ya. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, cuando en la arcada inferior, ¿no es cierto?, vamos a tener ya comienzo del rozamiento de lo que es el tintero de los centrales entre 6 a 6 y medio, los medianos 7 a 7 y medio, los extremos 8 a 8 y medio, y en la arcada superior, miren, voy a tener, ¿no es cierto?, en la medida que se rasen, por lo menos hasta los 11 y medio sin problema poder identificar la edad. Posteriormente, entre los 6 y los 12 años, la arcada incisiva, es lo que le explicaba yo, va a cambiar la forma del cráneo, ¿no es cierto?, y tiende, ¿no es cierto?, a generar que las piezas dentales no coadapten en forma precisa la superior con la inferior, y eso va a significar que el desgaste de la superior no va a quedar completo, y nos vamos a basar en esa situación para poder, no es colo, es cola de golondrina, para poder efectivamente basarnos, ¿no es cierto?, con respecto al siguiente rango etario, que es la aparición de la cola de golondrina a los 12 años. Sobre esto, incluso después hay lo que es la aparición de un surco en el incisivo extremo, que se llama el surco de Galvani. Ese surco creo que aparece a los 15 años. Bueno, importante, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, el rasamiento incisivo, el tintero, la estrella, los factores, ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando se habla, o he visto, sí que le cortan dientes o porque no dicen que se no, va a depender de, por ejemplo, tú tienes que tener presente que un caballo va de alguna u otra forma a comer de esa forma para poder fraccionar, en este caso, la fibra vegetal, ¿no es cierto? Si tú abres la boca a un caballo, no debiese por qué, por ejemplo, tener ondulaciones en sus molares o en sus premolares. Si efectivamente tiene ondulación en la arcada superior,
es porque tiene una disminución de volumen en la arcada inferior. Por algún problema que no lo sé, hay que investigarlo, ¿te fijas? Tú no puedes llegar y cortar una pieza porque tú tienes que pensar que efectivamente si la quieres tratar y la vas a cortar, la vas a quemar. Lo que puedes hacer, o lo que te recomendaría a cualquier odontólogo, yo no soy odontólogo, es que efectivamente ese caballo, en vez de verlo una vez al año, sino que verlo cada 6 meses y comenzar con esa pieza rebajándola lo más que se pueda al grado de evitar quemarla para posteriormente, en 6 meses más, ver cómo se comporta. Pero eso es lo que se debería realizar. ¿Qué es lo que puede hacer? Dentro de la boca puede hacer, realizar extracciones, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, el primer premolar, que también tiene solamente una raíz, que es el diente de lobo, que va justo en el lugar, ¿no es cierto?, donde se posiciona el freno. Es más, ahora, por ejemplo, en los premolares, si yo lo miro de lado, tenemos la encía, puede tener el segundo, tercero, etcétera, y las muelas para atrás, ¿no es cierto? Pero en ese sector donde va el freno, los odontólogos le dejan esa marca incluso, para que el freno lo adapte de mejor forma, no tenga ningún juego y tampoco tenga dolor. Ese es el asentamiento del freno. En realidad no sé si es el ángulo recto, pero es así. ¿Ya? Bueno, como les digo, yo no soy odontólogo, pero en una consulta general me puede llegar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista debo tener claro y poder comunicarme en forma adecuada, por ejemplo, con un odontólogo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Al fin y al cabo, no es Triadan modificado. Vamos a utilizar ese tipo de nomenclatura para poder referirnos, ¿no es cierto?, a la dentadura del caballo. Va a asignar 3 números o 3 dígitos, al fin y al cabo, por dientes. Fíjense, vamos a dividir la boca del caballo, ¿no es cierto? Aquí voy a tener la arcada superior, la arcada inferior, ¿no es cierto? O sea, ahí en realidad me equivoqué, al revés. Y lo vamos a dividir de esa forma, yendo esta izquierda y esta derecha, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, para poder dirigirnos de forma correcta a una pieza dental específica, vamos a utilizar que la arcada maxilar derecha, o sea, maxilar derecha va a ir con el prefijo número 1. La maxilar mandibular, ¿no es cierto?, derecha, prefijo 2. La mandibular izquierda, el prefijo 3. Y la maxilar izquierda, en este caso, el prefijo 4, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cada... Perdón, izquierda, derecha. ¿No lo vemos así cruzado? ¿Cómo? Es que, esa es la derecha. Es que eso no dice eso. Dice que la maxilar es 1 y 2. Al revés, exacto. Es acá, perdón. Me equivoqué. Ahí sí, ¿ven? Sí, orden nomás. 2, 3 y 4. Perfecto. Ahí tenemos el primer dígito, ¿no es cierto? En este 4. Por ejemplo, y el segundo dígito va a ser un 0. Y el tercero va a ser el número de la pieza dental. Por ejemplo, si es el incisivo central, sería el 401. Si es el incisivo extremo, sería el 403, ¿se entiende, no es cierto? Si fuera el primer premolar, ¿no es cierto?, sería el 404. ¿Está claro? Perfecto. Y esa es la forma correcta de poder, ¿no es cierto?, realizar lo que es la nomenclatura de una pieza en específico cuando, por ejemplo, uno tiene acceso a la boca. ¿Por qué el premolar sería el 4 y no el canino? ¿Por qué sería el premolar el 4 y no el canino? Va a depender del sexo, porque en este caso, si es hembra no va a tener canino. Si es macho, puede que, claro, ahí puede tener una pieza más, de todas maneras. Va a depender del sexo. ¿Se le dice canino o 404?
No, va a depender, puede de las dos formas. A ver, en este caso va a depender un 404, si es en una hembra, es muy probable que sea el primer premolar. ¿Te fijáis? Va a depender. No analiza solamente el número, o sea, tú vas a analizar, te va a llegar, oye, ¿sabes qué? Tengo una yegua, ya, una hembra. De todas maneras, ese antecedente es fundamental al momento cuando tú, por ejemplo, evalúas la boca. Porque van a tener diferencia, ¿no es cierto?, entre machos, hembras y hembras chilenas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a rápidamente, ¿no es cierto?, a hablar de lo que son los auxiliares diagnósticos. En este caso, tenemos varios a utilizar en el caso del sistema digestivo. Algunos tan básicos y tan generalistas como, por supuesto, un perfil de hemograma. Habíamos hablado del recuento de líquido, en este caso a nivel de la colección de líquido abdominal. Y en este caso también podemos realizar lo que es una inspección de tipo indirecta, ¿no es cierto?, con una gastroscopio. Cuando yo voy a, de alguna u otra manera, indicar esta situación o este auxiliar diagnóstico, cuando tenga descarga de alimentos por los hollares, si voy a tener alteración en la deglución, una salivación excesiva, descargas anormales por boca, si sospecho atragantamiento, si el dolor cólico es de baja intensidad pero se repite en el tiempo, si el caballo está con una anorexia, si hay una mala condición general, y también, por supuesto, para confirmar lo que es el diagnóstico de síndrome ulceroso gástrico equino. Radiografía se puede utilizar solamente en la parte extra abdominal. Me refiero principalmente a la cavidad bucal del caballo, si es que, por ejemplo, presentar algún tipo de fractura en alguna pieza dental, etcétera, algún tipo de neoplasia que pueda estar presente. Pero en ese tipo de situaciones puntuales, no me va a servir para poder realizar una evaluación mayor, en este caso, de lo que es, por ejemplo, las vísceras digestivas. Para eso, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar en este caso lo que es la ultrasonografía mediante una evaluación rápida del abdomen, que es un procedimiento que no va a durar más de 15 minutos, ¿no es cierto? Se llama FLUID. También a través de esta técnica voy a, por ejemplo, realizar biopsias guiadas, ¿no es cierto? Y también poder evidenciar la presencia de líquidos, fibrina o masa en otro tipo de órganos. Dentro de los auxiliares diagnósticos vamos a también mencionar, ¿no es cierto?, los coproparasitarios de sedimentación, de explotación y de Ziehl-Neelsen, ¿no es cierto? En este caso, si están pensando en una diarrea por criptosporidio. Prueba de función hepática, en este caso, ¿no es cierto?, no voy a tener muchas asociadas al equino. Podríamos, por ejemplo, detectar amonemia, pero no se hace en Chile, en otros países en Europa sí se hace. Pero sí podemos tener de alguna u otra manera. Muchas gracias. Lo que es una idea de qué está sucediendo, sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel del canalículo biliar con la actividad enzimática de la gamma-glutamiltransferasa, la fosfatasa alcalina y la aspartato-aminotransferasa. Ojo con la sorbitol deshidrogenasa. Esta es una enzima que es específica de hígado, pero lamentablemente tiene muy poca duración una vez que se genera el impas dentro del hígado. Y ustedes van a saber que el hígado generalmente les va a acusar, pero cuando ya casi no hay vuelta. Entonces, lamentablemente no es una enzima que se pida mucho, pero si usted creo que hace una buena clínica del paciente, podría ser de utilidad al momento de poder, por ejemplo, diagnosticar un cuadro hepático. Ya, y el video se los quedo viendo para la próxima. ¿Dudas, preguntas? Hoy día les subo todas las clases, chicos. Díganme.